Bienvenidos a todos, estamos de nuevo aquí en Semana hablando un poco de lo que está aconteciendo en estos momentos en Israel y hoy nos acompaña el gran rabino de la comunidad judía, Alfredo Goldschmidt, que nos compartirá sus visiones acerca de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Ante todo, Shalom, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro hogar y poder compartir 4 vistas semana con esa muy gran audiencia a las cuales ustedes llegan con información e interpretación. Yo llegué a Colombia desde la Argentina en 1974, a principios del 74, motivado. Yo en la Argentina era rector de un colegio y acá acepté el puesto de rabino de la comunidad y al mismo tiempo ser rabino del Colegio Colombo Hebreo, una bellísima institución educativa, y me permitía la combinación del trabajo pastoral rabínico y la labor educativa dentro del marco de un colegio. Rabino, la coyuntura sobre lo que está pasando en Israel pues nos hace hacer muchas preguntas sobre lo que está pasando, pero para que le puedan explicar un poco a la audiencia que sentimos que mucho es conocimiento, ¿qué es el sionismo? Sionismo es un movimiento nacional del pueblo judío que se formó a fin del siglo XIX. Nosotros habíamos sido exiliados en el año 70 por los romanos con la destrucción del templo de Jerusalén. Y durante todos estos siglos, entre el siglo I-II hasta el siglo XIX, estábamos en Europa, norte de África, Asia, Lejano Oriente, comunidades, Estados Unidos, América Latina, y comienza cuando los países empiezan a nacionalizarse, el sentimiento de que había que retornar a la tierra que históricamente había sido bajo soberanía judía. La tierra de Israel, que prometida a Abraham, y luego con la conquista de Josué, que todo eso está en la Biblia, y tuvimos presencia soberana en Israel de 13 siglos. Entonces, el movimiento sionista se forma bregando por retornar, que las masas judías retornen a ese sitio del globo terráqueo, y fue tomando fuerza. Al principio fue muy lento porque los judíos se habían adaptado a los distintos sitios donde estaban viviendo y fue cogiendo fuerza hasta que en 1948 el movimiento sionista logra la creación de un Estado judío, el Estado de Israel. Nosotros hemos visto como un apoyo impresionante a toda la comunidad judía con lo que está ocurriendo. ¿Cómo se explica ese amor y ese cariño, esa entrega que está recibiendo la comunidad judía en esos momentos tan aciagos? Bien, eso es muy de resaltar. Vivimos en un país, Colombia, que tiene 2 características que nos favorecen a nosotros como comunidad. Somos una comunidad relativamente pequeña para un país tan poblado como Colombia. Y por un lado, el sentimiento religioso de la población colombiana es un sentimiento de amor, de aceptación del extranjero, un sentimiento de fe en Dios. Habrá sectores que no les guste el manejo eclesiástico, pero en el fondo tienen un gran DNA religioso, por un lado. Por otro lado, hay un gran número de personas, de instituciones, especialmente en el mundo evangélico y en el mundo mesiánico, que tomando las palabras del Antiguo Testamento, ven que el pueblo judío es una promesa que Dios le asegura al pueblo judío, el retorno a su tierra, y se cumplen las profecías de distintos profetas a través de la historia. Por lo tanto, la religiosidad individual de la persona, plus ese crecimiento
de los movimientos que estudian la Biblia y que se arraigan a las palabras de la Biblia de los profetas, hace que sentimos en la calle el amor y sentimos en las declaraciones y cómo nos acompañaron estos días. Es realmente impresionante y lo llenan a uno dentro del dolor que tenemos y dentro de la angustia que sufrimos. Sentimos ese apoyo incondicional de esta población colombiana. Sabemos que durante el ataque la población judía estaba en tres fiestas distintas, que es el Sukkot, el Shabbat y el Simchat Torah. ¿Qué nos puede contar de estas celebraciones? Bien, Sukkot son 8 días donde salimos de nuestras casas y comemos en cabañas, recordando que cuando salimos de Egipto, en la época de Moisés, durante 40 años estuvimos en el desierto y había un sistema de cubrirse y había unas nubes que protegían a la población en el desierto para que el sol no sea tan ardiente ni el frío de la noche tan intenso. Recordando esa protección divina, tenemos Sukkot, 8 días. Pero en el último día, el 9º día, celebramos que culminamos la lectura de los 5 libros de Moisés. Cada sábado leemos una parte de esos 5 libros de Moisés. Y ese ciclo termina en Simchat Torah. Entonces, cuando terminamos, que era el Shabbat a la mañana, el sábado a la mañana, ahí mismo culminamos, cantamos, alegramos, y ahí mismo comenzamos nuevamente con Génesis. El Pentateuco termina con la muerte de Moisés y había comenzado con el Génesis, con la creación. Entonces, eso es un momento de mucha alegría, extrovertida, especialmente con la juventud, porque es una fiesta de la identidad. Rabino, ¿se considera que este ataque terrorista pone en riesgo también a la comunidad judía fuera de Israel? Es angustiante, pero no considero que sea un riesgo existencial. Es un riesgo de que fuerzas antisemitas o fuerzas de odio, porque una cosa es estar a favor de la creación de un Estado palestino, una cosa es estar a favor de que los palestinos tengan su identidad y su soberanía, una cosa muy distinta es descalificar la posibilidad de que los judíos tengamos un Estado, es decir, de desautorizar esa campaña de tantos decenios de tener un Estado propio, que es un Estado ejemplar, democrático, etc. Entonces, habrá fuerzas, habrá elementos de la sociedad, no creo que en Colombia, pero en otras partes del mundo, que este conflicto les dé, de alguna manera, alimente la posibilidad de realizar actos de odio o de violencia física, verbal o en las redes, etc. Pero básicamente existencial no le veo riesgo. Hablando un poco de esto, ¿qué nos puede contar acerca de qué es el antisemitismo para la gente que no sabe? Bien. La palabra antisemitismo es ser contra los semitas. No es una palabra que técnicamente sea correcta, porque también los árabes son semitas, pero en la connotación se le da que es un odio irracional contra los judíos. A veces en la historia nos odiaban porque no habíamos aceptado el mesianismo de Jesús. A veces nos odiaban irracionalmente porque éramos demasiado pobres. A veces nos odiaban porque éramos demasiado ricos. A veces nos odiaban porque había muchos intelectuales. A veces nos odiaban porque no consideraban que éramos suficientemente productivos. Entonces el antisemitismo toma distintas formas en distintos momentos de la historia del mundo y en distintos sitios. Lógicamente que el sumum del antisemitismo fue la etapa del nazismo de Adolfo Hitler y sus secuaces, que realmente ahí fueron una matanza total. ¿Sí? Acabar un genocidio, querían acabar con todo nuestro pueblo. Y la forma que el antisemitismo, ese odio irracional, se le expresa al judío, en nuestra generación tomó una nueva forma.
ya no nos odian si tenemos mucho, no tenemos, si somos inteligentes, si somos tontos. Ahora tomó la forma de antisionismo, de descalificar la posibilidad de tener un Estado propio tan pujante como Israel. Es el odio irracional a lo que existe Israel. Y hablando de esto, ¿por qué este grupo terrorista jamás quiere borrar del mapa a Israel? Ellos consideran, desde el punto de vista religioso, fundamentalistas religiosos, son una organización hija de una organización extrema que tenía su fuerte en Egipto, que se llama la Hermandad Islámica. Consideran que todo ese territorio del Medio Oriente tiene que ser islámico. Tiene que ser islámico. Pueden vivir judíos ahí, pero como ciudadanos de segunda clase. Pero consideran que va en contra de su ideología y su fe religiosa de que haya una entidad no islámica en ese territorio. Y por eso que no aceptan convivir, ¿sí? A diferencia, digamos, de la Autoridad Nacional Palestina, que son el grupo también que está del otro lado, de la parte oriental de Israel. Ellos dicen, sí, nuestro ideal es tener dos estados, uno frente al otro, colaborándonos. El Hamas dice no. En su constitución dice, van a bregar por la destrucción del Estado de Israel. Al igual que los iraníes, que también lo tienen en el gobierno actual de Irán, también tienen ese principio. Nosotros sabemos que los judíos tienen unos ciertos ritos para los entierros de los muertos. ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Cómo, digamos, para todo esto que está pasando en Israel, cómo dar abasto para los rabinos? Creo que están lentamente, porque no fueron todos los 1.200, alrededor de 1.200 fallecidos. Están enterrando lentamente, muchos hay que hacer estudios legales también, y en Israel hay muchísimos cementerios, se imaginan eso. En ese territorio de Israel hay 10 millones de habitantes, muchas ciudades, ciudades grandes, ciudades intermedias, pequeñas aldeas, están organizándose. No es el problema grave. No es el problema grave cómo cumplir los ritos funerarios, se están cumpliendo perfectamente y en totalidad según nuestra tradición. ¿Qué nos puede contar de esos ritos? ¿Cómo son esos ritos para los fallecidos? El rito básicamente es, en un caso de muerte normal, ¿no? Sí. No violenta, debemos enterrar lo antes posible, primero. Segundo, se le hace un lavado al cadáver y luego se le coloca unas mortajas que para todo el mundo son iguales, blancas, no hay de lujo, y se busca enterrar. Hay que enterrar, nosotros no aceptamos la cremación. Hay que enterrar porque en la Biblia dice, del polvo provienes, al polvo retornarás. Entonces, durante el entierro se van recitando salmos, se habla de la persona fallecida, se consuela a la familia y después de enterrado, los hijos recitan una alabanza a Dios durante 11 meses, que se llama el Kadish. El Kadish es un reconocimiento a Dios aceptando el dolor, resignándose frente al dolor de la pérdida, y todas las mañanas y todas las tardes los deudos recitan el Kadish. Y se cumplen las reglas de duelo, abstenerse de alegrías extrovertidas, y la gente viene y acompaña durante los primeros 7 días, acompaña a la familia en su casa para que no estén solos. Muy importante acompañar a los deudos, y eso en Israel se cumple a cabalidad. Hay un sentimiento de solidaridad impresionante con los vivos y con los no vivos. Es decir, están unidos y el sentimiento de familia, aún nosotros que estamos lejos, el sentimiento de familia que tiene el pueblo judío es realmente muy fuerte. Somos una gran familia, aunque somos 15 millones, una gran familia. Y lógicamente el dolor del deudo directo en Bogotá, tenemos muchísimas familias, entre ellas me encuentro yo, que tenemos hijos en Israel,
o tenemos hermanos en Israel o sobrinos. Entonces está el sentimiento de familia como pueblo y el sentimiento de familia particular de cada uno que tenemos algún deudo que ya está en el frente. Me mandaron el dato de cuántos jóvenes fueron enrolados en estas últimas 72 horas de colombianos que están en Israel y muy felices en Israel. Muchos de ellos no nacieron judíos, pero quisieron estar en Israel y van al ejército con todo el orgullo por la creencia que tienen. ¿Cuántos colombianos son? Los que están en Israel, sí. Estimamos, no tengo el dato exacto, yo calculo que debe haber, depende cómo medimos, si los que llegaron o los que ya tienen hijos, ¿sí? que tienen todavía un apego. ¿Sí? De los que llegaron en los últimos 50 años, yo calculo que debe haber alrededor de 1000. Pero ya, si contamos los hijos de ellos, ya debería ser una comunidad de 2 o 3000. ¿Y cómo son los ritos en caso de una muerte violenta? El medicina violenta es que hasta que medicina legal no haga la investigación, no podemos cumplir el rito de enterrar rápido. Sí. Se nos demora, por un lado. Por otro lado, no nos queda permitido ver el cadáver. Es decir, los deudos no pueden ver al ser querido que falleció, y en el caso de una muerte violenta eso es más chocante, ¿no? No lo vieron morir, entonces es muy duro eso de saber que no lo pueden ver. Y en ciertos cementerios, no en todos, en ciertos cementerios tienen sitios de honor, enterrar personas que tuvieron muerte violenta. Después están los cementerios militares en Israel, todos los soldados que murieron tienen sitio en el sitio militar estatal, ¿sí? En cementerios militares. Pero el resto, los rezos, el Kaddish, es igual. Sabemos que durante estos ataques fueron atacados los kibbutz. ¿Qué son estas comunidades? Son granjas colectivas, pero resumiendo históricamente, cuando a principios del siglo XX llegaron los judíos especialmente de Rusia y de Polonia, venían con ideología socialista, porque era la época pre-comunismo, antes de la revolución comunista en Rusia. Y ellos traían ideas socialistas y formaron granjas colectivas. Quiere decir, en aquel tiempo era dedicado básicamente a la agricultura y a la ganadería, era que todos trabajan por igual y cada uno recibe lo que necesita. No hay propiedad privada, en el kibutz no había. Hoy hay pequeños cambios. Y el kibutz al ser colectivo, fue un ingrediente muy importante en la formación del Estado de Israel. El producto que trabajaban era muy efectivo, muy eficiente. Con el tiempo dejaron de ser exclusivamente granjas agrícolas o ganaderas. Se convirtieron también en grandes fábricas. Se instalaron dentro del kibutz y los miembros del kibutz trabajan en esas fábricas, en todos los roles. Entonces, son personas muy idealistas. El miembro del kibutz es muy idealista, menos egoísta, porque trabaja por el grupo, para que el grupo avance. ¿Cómo se unen los judíos en un momento así? Sabemos que tienen como esa frase del nunca olvidar, porque fueron esclavos, todo lo que puede ocurrir con la masacre en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es tener que volver a abrir esa herida? No sabemos cómo va a ser, porque lo estamos viviendo, estamos en mitad de la acción. Nosotros tenemos, por ejemplo, días especiales de recordación de lo sucedido en la Shoah, en el Holocausto. Hay un día especial. Tenemos un día especial de recordación de los soldados y de los miembros que fueron asesinados por actos terroristas, que se conmemora el día antes del Día de la Independencia. El 5 de Iyar es el Día de la Independencia de Israel y el 4 de Iyar, un día antes, es el día de recuerdo por los que cayeron como soldados o por actos terroristas. Estimo que le van a dar un gran énfasis
porque como dijo el presidente Herzog, desde la Shoah no tuvimos ningún día, es decir, desde el 1945 no tuvimos ningún día que fallecieron tantos judíos en un mismo día como este sábado fatídico, el 6 de octubre. Y yo estimo que van a introducir un rito en el Día del Recuerdo, recordando esta masacre tan terrible. Por último, Rabino, vimos que también la embajada de Israel fue atacada digamos que por gente contraria a Israel y que llegan a comparar a los judíos con los verdugos que fueron en su momento con los nazis. ¿Cómo le cabe esa comparación a la gente? Eso es totalmente una tergiversación burda, porque el genocidio nazi era una idea racial, de raza superior, y con intención de acabar con un pueblo. Israel por ningún lado quiere acabar con un pueblo, ni con un sector del pueblo. Lo que quiere Israel es que podamos, cada uno por su lado, el pueblo palestino y el pueblo judío, florecer, pero para eso necesitamos que nos colaboren, no querer matarnos. Entonces, en estos momentos es o me matan o te matas, es decir, es muy complicado, pero genocidio, de la manera como los nazis lo diagramaron y lo planificaron, hacer esa combinación y esa comparación es, creo que primero, un acto de ignorancia dramática, burda, porque hay ignorancia, es una ignorancia burda no conocer los datos históricos de qué era la intención del nazismo, cómo fue el plan y cuáles son las acciones a veces violentas que Israel tiene que tomar en defensa propia para poder sobrevivir, para que no acaben con nosotros. Creo que proviene, la comparación es banalizar el hecho histórico de la Shoah, banalizarlo totalmente y tomarlo a la ligera, pero más que nada es una expresión de ese odio antisemita que toma esa nueva figura monstruosa del antisionismo y para darle un título de legalidad le dice que es lo mismo que el nazismo. Es en el fondo una expresión profunda de un antisemitismo moderno. Reino, le agradezco muchísimo por su tiempo. Encantado y ojalá que estos hechos se desenvuelvan y que podamos muy pronto estar colaborándonos con el mundo palestino y para llegar a la fórmula de los dos estados, uno al lado del otro. Y por otro lado, agradecerles enormemente a la prensa, especialmente en este caso la revista Semana, pero todos los medios realmente estuvieron muy atentos, muy presentes, muy colaboradores, con un oído atento, las entrevistas que hicieron en todos lados del mundo, y que esto nos sirva, pedirle a Dios que nos traiga la bendición de la paz. Aquí estuvo con nosotros el gran rabino de la comunidad judía, Alfredo Goldschmidt. Síganos para más contenido en nuestros canales y en nuestras redes sociales de la revista Semana y semana.com. Gracias.